Bueno, vamos a comenzar. Estas clases que estamos teniendo son para aprovechar el tiempo en la cuarentena que estamos teniendo para crecer espiritualmente en nuestra fe. Y hemos avanzado ya hasta el versículo 9 del capítulo 1. Hoy día vamos a concentrarnos en la oración de Pablo. Bueno, ya empezamos la oración. Es una oración un poquito larga, la primera parte. Pablo da gracias a Dios por los filipenses, y lo que vamos a ver hoy día es su petición por los filipenses. Y cuando leemos las oraciones de Pablo en la Biblia, yo creo que nos damos cuenta, al ver nuestra propia vida de oración, que no oramos por las cosas que deberíamos orar, que nuestras prioridades están de cabeza. Ahora, no me vayan a malinterpretar, porque Dios sí nos ordena que le pidamos, que le roguemos, y que no podemos hacer nada sin Él. Entonces, la oración muestra que dependemos de Dios completamente. Por eso, cuando necesitamos salud, o cuando necesitamos trabajo, o cuando necesitamos provisión para nuestras necesidades, le pedimos, le oramos, y hacemos bien en pedirle. Pero este es el punto hoy día. Escuchen bien, hay prioridades. Es decir, está bien pedir estas cosas, provisión, trabajo, salud, pero hay prioridades. Y especialmente lo notamos cuando leemos las oraciones del apóstol Pablo. Al inicio de sus cartas, casi siempre hay una oración por sus lectores. ¿Qué es lo que él pide? ¿Qué es lo que él ora? Por sus iglesias. Pablo conoce bien sus iglesias y sabe cuáles son sus necesidades reales. Cuando vemos nuestra iglesia, ¿cuál es nuestra necesidad? Yo creo que una necesidad principal es madurez espiritual, santificación en cada área de nuestras vidas, que cada día vayamos creciendo en obediencia, en conocimiento de Cristo, en amor de Cristo, que progresemos en nuestra fe. Eso es lo que necesitaban los filipenses y lo que necesitamos nosotros hoy día. Entonces, Pablo ora aquí de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso significa que esto no solamente es un deseo de Pablo, sino que esto es lo que Dios mismo quiere para cada uno de sus hijos. Es una oración exhaustiva, una oración abarcadora que va desde el inicio de nuestra vida espiritual hasta el final, cuando estemos en su presencia. Entonces, es una oración que nos muestra el camino, pero no solamente el camino de cómo crecer espiritualmente, sino que nos muestra también cuál es el propósito último, cuál es el final por el cual nosotros hemos sido creados. Pablo estaba convencido, como lo expliqué en la última lección, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la culminaría, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Y eso nos da un ánimo tremendo, nos da impulso, nos da compromiso, nos da seguridad mientras caminamos en este mundo. Especialmente en estas circunstancias difíciles en las cuales estamos viviendo, nos anima a saber que si Dios ha comenzado una obra en nosotros, Él la va a terminar. Y lo va a hacer porque Él es fiel. Entonces el cristiano verdadero está seguro, va a perseverar en su fe, va a obedecer a Dios, va a ser santificado y al final va a ser glorificado. Y todo esto lo va a hacer Dios. Pero es interesante porque después que Pablo expresa esta convicción, él dice, Dios hará la obra en nosotros, estoy convencido, Él la terminará. Y después de eso dice, bueno, pero hay que pedirle a Dios también, hay que rogarle, hay que orar a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Dios lo hará, pero también hay que pedirle que lo haga? Sí, y no solamente eso, sino que esta es una oración que es bastante particular porque cuando oramos, se supone que oramos a Dios, pero esta oración está escrita en segunda persona plural, es decir, ustedes, vosotros, como dice la Reina Valera. Entonces, esto es una oración, pero es más que una oración, porque también es un llamado, es una exhortación a los cristianos a que tengan una conducta
santa que agrada a Dios. Y aquí, como tantas veces he dicho, vamos a ver esta tensión entre la soberanía de Dios. Dios es el que hace la obra, por eso hay que pedirle a Él, pero también al mismo tiempo nosotros tenemos que obedecer, esforzarnos y poner diligencia en perseverar en nuestra fe. Entonces vamos a leer esta petición, esta oración de Pablo por los filipenses. Mira en Filipenses 1, del 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te dije hace un momento de cómo es esta oración en segunda persona plural? Dice, esto pido en oración, o sea, le pido a Dios, pero no dice ahí luego, por favor, Dios, que su amor crezca. Dice más bien que vuestro amor abunde más y más para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Eso es lo que le pido a Dios, le está orando a Dios, al mismo tiempo les está exhortando, les está llamando para que ellos cumplan con lo que él está diciendo. Y ahí está la tensión. Dios lo hará, por eso le pido a él, pero al mismo tiempo yo tengo que obedecer, yo tengo que esforzarme. Entonces, mi propósito para esta pequeña lección que vamos a tener hoy es que esta sea nuestra oración también, de cada uno de nosotros. No solo es una oración, esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Lo que está diciendo Pablo es, en primer lugar, que sobreabundemos en amor. En segundo lugar, que estemos cimentados en el conocimiento de Dios. En tercer lugar, que aprobemos lo excelente. Y en cuarto lugar, que demos fruto por medio del Señor Jesucristo. Entonces, 4 cosas, 4 peticiones en esta pequeña pero muy poderosa oración. Y vamos a desglosar cada uno de estos elementos que les he dado. Brevemente tomaremos algunos minutos para cada una de estas partes. En primer lugar, entonces, Pablo pide que ellos sean una iglesia llena de amor, llena de amor. Mira ahí en el versículo 9, y esto pido en oración. Es lo que Pablo había dicho en el versículo 4. En el versículo 4 dice que él siempre oraba, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre oraba por ellos. ¿Qué cosa es lo que pedía? Está en el versículo 9. En primer lugar, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Eso qué significa? Esta es una petición que está basada en el amor que Pablo tenía por ellos. Ellos están en su corazón. Los filipenses son especiales para Pablo, son sus hijos espirituales. Pablo es el canal del amor de Cristo para ellos. Y lo que le pide a Dios es que el amor de los filipenses abunde más y más. ¿Qué significa? Eso no significa que los filipenses son fríos y que necesitan aprender a amar. No les está reprendiendo por su falta de amor. Más bien, Pablo está reconociendo que sí hay amor verdadero en sus corazones. Los filipenses han demostrado muchas veces que aman a Dios y que aman a Pablo y que se aman entre sí. Pero el deseo del apóstol es que ese amor crezca aún más. Y aquí Pablo está hablando del amor en general. Aquí no dice, yo quiero que su amor por Dios crezca. Tampoco dice, yo quiero que su amor por los hermanos crezca. Tampoco dice, yo quiero que su amor por el mundo, por los incrédulos, crezca. No, está hablando del amor en general. Y además, creo que hay algo que tenemos que entender. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. No puedo decir que amo a mi prójimo si no amo a mis hermanos.
Entonces, el amor del cual aquí está hablando Pablo es un amor sacrificado, comprometido, que piensa en el bienestar de los demás, que pone al otro en primer lugar antes que yo mismo. Entonces, es una entrega total, primero, a Cristo, porque Él es el tesoro más importante, más precioso de todo el universo, y en adoración a Él, eh, obedeciendo su palabra, también amo a mis hermanos y también amo al mundo. Una de las formas más poderosas en que nosotros demostramos nuestro amor por Dios es amando a otras personas, dándoles palabras de ánimo, haciendo actos de bondad, como Pablo dice, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, supliendo sus necesidades. En este tiempo tenemos que pensar cómo podemos amar mejor a nuestros hermanos. Eh, entonces, si tú le hubieras preguntado a Pablo, Pablo, ¿a cuál amor te refieres? ¿El amor por Dios, el amor por los hermanos, el amor por el mundo? Él hubiera dicho, me refiero a todo el amor en general. Pablo quiere que este amor abunde más y más. Es una palabra importante en los escritos de Pablo, porque para él la nueva vida en Cristo Jesús es una vida de abundancia, es una vida de riqueza. Entonces, la idea aquí de la palabra abundar es rebosar, desbordar, que su amor crezca y crezca y crezca sin límites, pero dentro de una esfera. ¿Cuál es esa esfera? La esfera del conocimiento. Mira lo que dice. Vamos a leerlo otra vez, versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa eso? Que nuestro amor crezca, que abunde en conocimiento, en discernimiento. Es que en el camino del crecimiento espiritual existe el peligro de irse a los extremos. Hay dos extremos. Por un lado están aquellos que desprecian la doctrina y enfatizan que todo es la vida cristiana, los sentimientos que vienen de andar en el espíritu. Eso es misticismo. Si tú solo hablas de amor y de sentimientos y de conectar con Dios por el Espíritu y de andar en el Espíritu, pero sin doctrina, sin teología, sin conocimiento de la palabra de Dios, es misticismo. Ahora, por otro lado, están los que se enfocan solo en la doctrina, en la teología, en todos los detalles de las escrituras, sin nada de amor, solo frialdad, juzgando a otros, pensando que yo soy mejor porque yo sé la Biblia, y están llenos de orgullo religioso. Y eso se llama legalismo. Entonces, por un lado, misticismo. Por otro lado, legalismo. La Biblia nos presenta el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Debemos mostrar amor y verdad, doctrina y práctica. Y lo vemos claramente en esta oración, porque Pablo dice que crezcamos en amor, pero ese amor tiene que estar informado por conocimiento, por discernimiento espiritual. Entonces, no es un amor en el vacío, no es un amor que está en el aire flotando, sino que está fundamentado en el conocimiento, en la inteligencia. Y ese es el segundo punto. Primer punto, Pablo ora, Pablo pide que sean llenos de amor. En segundo lugar, pide que sean una iglesia que conozca a Dios. Otra vez, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿A qué se refiere con conocimiento? Tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la comprensión mental de una verdad revelada por Dios. Conocer a Dios significa tener una relación íntima y profunda con Él. Otra vez, no en el vacío, sino fundamentada en lo que dice la Biblia, en el conocimiento de Dios, en la verdad revelada por Dios. Dios
se ha revelado, se ha manifestado, se ha dado a conocer a sí mismo por medio de su palabra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar su palabra para conocer mejor a Él, conocer mejor sus obras, conocer mejor su voluntad. Y también Pablo habla no solamente de conocimiento, aquí dice ciencia, que es conocimiento, pero también habla de conocimiento, que en realidad debería traducirse mejor como discernimiento, que es el conocimiento aplicado a la experiencia, aplicado a la práctica. Entonces, el conocimiento de Dios está basado en su palabra y debe aplicarse ese conocimiento a las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y es una práctica que tenemos que hacer todos los días. En otras palabras, la madurez de nuestro amor depende de cómo estoy creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos desconectar el amor del conocimiento. Están ligados. Para yo poder amar mejor a Dios, para poder amar mejor a mis hermanos, tengo que conocer mejor a Dios. Y lo hago por medio de su palabra. Entonces, esto es un ataque directo al misticismo. El misticismo te dice, apaga tu mente, conéctate con Dios por medio de tu espíritu, ¿no? Contempla a Dios en tu mente. Busca una verdad espiritual superior por medio de la conexión espiritual. Y la doctrina bíblica la vamos a hacer a un lado. Vamos a más bien estar en oración, en ayuno, en contemplación de Dios. Y ellos piensan que el conocimiento es un enemigo de la espiritualidad. No, desprecian la teología, desprecian la doctrina. La Biblia no hace esa distinción. Más bien la Biblia nos enseña que mi amor por Dios crece cuando yo más conozco a Dios. Y por eso es que Pablo ora varias veces por conocimiento. Mira, por ejemplo, en Efesios 1. Un momentito, en Efesios 1, 17. Esta es otra oración del apóstol Pablo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Te das cuenta todas las palabras que tienen que ver con conocimiento aquí? En el versículo 17 habla de sabiduría, habla de revelación, habla de conocimiento. En el versículo 18 habla de entendimiento. También dice, para que sepáis, para que conozcáis. Mira también en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Otra oración de Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El cristiano no apaga su cerebro. Es nuestra responsabilidad crecer en nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, de Cristo, de su sana doctrina. Hay que leer, hay que estudiar, hay que meditar, hay que memorizar versículos, hay que obedecer la palabra, hay que prestar atención a la predicación bíblica, hay que leer buenos libros cristianos. Pero hay que recalcar esto, escucha bien, si tú haces todas estas cosas que yo te he dicho, aparte de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo, todas esas actividades son inútiles. Entonces, Pablo ora a Dios, porque Dios es el único, su Espíritu Santo, es el único que puede producir en nosotros
este amor abundante que se da en la esfera del conocimiento. Entonces, nuestro amor por Dios, nuestro amor por nuestros hermanos, nuestro amor por todo el mundo, no es un amor sentimental, no es un amor emocional, no es un amor místico, no es un amor superficial, sino que es un amor que está cimentado en la verdad, en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de Jesucristo. El amor no es ciego, el amor es inteligente, el amor discierne, el amor aprueba lo que es mejor, no se deleita en el pecado, se deleita en Dios. Yo sé que el mundo dice, sigue a tu corazón, sigue a tu corazón. Lo vemos en las películas, lo escuchamos en las canciones, pero Dios nos ordena aquí, ama con conocimiento, ama sobre la verdad. Por ejemplo, mi amor por mis hijos se basa en la verdad de la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que ellos no pueden deshonrar a Dios, porque si ellos deshonran a Dios, mi deber es disciplinarlos. ¿Por qué? Porque los amo. Entonces, mi amor por ellos se basa en la verdad. De la misma manera, cuando testificamos a alguien, cuando le damos el Evangelio, necesitamos decirle con mansedumbre que si siguen en esas vidas, se van a perder, se van a condenar, están camino al infierno por su pecado. Eso no es arrogancia, eso no es ira en contra de ellos, eso es amor basado en la verdad. Cuando un hermano está mal, cuando un hermano ha caído en pecado, ¿qué debo hacer? Voy donde él, converso con él a solas, lo confronto con su pecado, buscando su arrepentimiento sincero. ¿Qué te dice la cultura? La cultura dice, no, ¿sabes qué? Mejor cierra la boca. No, no le vayas a ofender, no vayas a dañar la relación. Lo que dice la Biblia es, ámalo, pero ámalo sobre la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no vas a crecer en amor si tú miras a la sociedad. No vas a crecer en amor si miras las películas románticas, las telenovelas, o los romances de los famosos de Hollywood, o escuchando las canciones de moda. Solamente vas a crecer en amor verdadero cuando profundizas en tu estudio, en tu conocimiento del carácter de Dios, del Evangelio de Jesucristo, escudriñando con el poder de su Espíritu su palabra. Entonces, ¿qué pide aquí Pablo? Pablo pide, número 1, que sean llenos de amor. Número 2, que sean llenos del conocimiento de Dios. Y ambos se complementan. Y en tercer lugar, Pablo pide que sean ellos una iglesia que sigue lo que le agrada a Dios, que decide lo que le agrada a Dios. Mira ahí en Filipenses otra vez, 1, el versículo 10, dice, yo quiero que sean llenos de amor y llenos de conocimiento para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? ¿Cómo puedo aprobar lo excelente, lo que es mejor, aquello que agrada a Dios? Cuando tengo un corazón lleno de amor y cuando estoy lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Ahí voy a escoger lo esencial, lo vital, lo supremo, lo que glorifica a Dios. Cuando estoy en una relación de amor profundo con Jesucristo y al mismo tiempo estoy informado por su palabra y obediente a ella, voy a tomar siempre las mejores decisiones. Pablo lo puso en práctica en su propia vida. Más adelante, en el capítulo 3 de Filipenses, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, las he considerado, he reflexionado, he pensado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como estoy lleno de amor por Cristo, veo las cosas del mundo y puedo estimar correctamente que son pérdida, que son basura para ganar a Cristo. Cuando yo amo a Cristo y amo a los demás con todo mi corazón y tengo conocimiento de su palabra, puedo evaluar bien
puedo discernir bien. Cristo es lo excelente, Cristo es lo mejor, Cristo es la prioridad absoluta de mi vida. Entonces, basta de estar enfocado en cosas secundarias, en cosas superficiales, en cosas que no tienen importancia. Y más bien, pongamos nuestros ojos en Cristo. Alguna vez me han preguntado, a ti seguramente también, me han dicho, pastor, ¿los cristianos aman a los homosexuales? Y yo he respondido, claro, por supuesto que sí, queremos que vayan a la iglesia, queremos que escuchen el mensaje, queremos ayudarlos en todo lo que se pueda. Pero es un amor profundo que está basado en la verdad de Dios. Así que, de ninguna manera, podemos aceptar lo que ellos hacen. Es pecado y desagrada a Dios. Y tal vez me van a decir, pero eso no es amoroso. La respuesta de la Biblia es, claro que sí, es amor basado en la verdad y nos permite aprobar aquello que es excelente, aquello que es lo mejor. Yo puedo discernir y puedo decir, a ver, este es el camino de Cristo y este es el camino del pecado. Y en mis conversaciones e interacciones con ellos, con mucho amor, puedo decirles la verdad. Qué triste que estamos gastando más bien todas nuestras fuerzas en cosas que no son importantes, que no son eternas. No hay que enfocarse en lo secundario, sino más bien en lo prioritario, que es aquello que da gloria a Dios. Y finalmente, la cuarta petición es que Pablo pide que ellos sean una iglesia que da fruto, que da fruto. Dice aquí, pido que ustedes estén llenos de amor, llenos de conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de vivir una vida que ama, una vida que conoce a Dios y que escoge a Cristo por encima de cualquier cosa o de cualquier persona? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que cuando Cristo venga por segunda vez, me presentaré delante de Él, dice aquí, sincero e irreprensible en el día de Cristo. El resultado es, y lo que yo quiero, y lo que pido a Dios, y espero que cada uno de nosotros también haga lo mismo, que mi vida sea agradable a Dios. Que en ese día me presente delante de Él santo y sin mancha. Entonces, para que yo esté preparado para el día final, mi vida aquí en la tierra debe mostrar una relación de amor con Cristo, debo conocerlo por medio de su palabra, debo de vivir para Él, considerarlo mi mayor tesoro, amar también a la iglesia, a mi familia y a mis hermanos. Eso no es salvación por obras, sino que es la consecuencia, es el fruto de la buena obra que Él empezó en mí. Dios está trabajando en mi vida. Dios es quien produce el amor, quien produce el conocimiento. Dios es quien me santifica y Dios es quien en el futuro me glorificará y me presentará delante de sí mismo conforme a la imagen pura y santa y irreprensible de su Hijo Jesucristo. Pero, como dije al inicio, eso no significa que yo debo ser pasivo o inactivo esperando que Él haga toda la obra. Tenemos que correr la carrera, tenemos que obedecer y como dice el versículo 11, tenemos que estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces, ¿te das cuenta lo que está diciendo? Son frutos de justicia. Es mi responsabilidad obedecer. Es mi responsabilidad hacer justicia. Pero estos frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Hay un progreso en la salvación. Si nosotros tenemos una relación correcta con Dios aquí en la tierra, habrá fruto y la cosecha completa se verá el día de nuestra
glorificación. En ese día estaremos llenos de frutos de justicia, palabras, acciones, pensamientos, que serán el producto no de mi justicia, sino de la justicia de Cristo en mí. Es increíble, es una transacción extraordinaria. En la cruz, Dios puso sobre su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros y al mismo tiempo imputó a nosotros la justicia de Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tú eres creyente, posees la justicia de Cristo y por lo tanto habrá frutos en tu vida que son producto de esa justicia, que es un carácter transformado, una vida santa, amor por tu esposo, amor por tu esposa, amor por tus hijos, obediencia a su palabra, gozo en cualquier circunstancia, paz en las tormentas, deseos de compartir su evangelio. Todos esos frutos son la evidencia de una conversión verdadera, producidos por medio del Señor Jesucristo. Es una vida increíble, una vida que impacta a otros, pero principalmente una vida para la gloria de Dios. Así termina el versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra visión, nuestro anhelo, y que el Señor así lo haga. Todo este plan es el plan de Dios, es la obra de Dios, con el propósito de traer mayor gloria a su nombre. Entonces, que pidamos a Dios que seamos llenos de amor, llenos de conocimiento, que sepamos discernir, escoger bien, decidir bien, y finalmente que seamos llenos de frutos, de justicia. Todo esto es solamente por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas y para la gloria de Dios. Cuando al principio les decía que al orar hay que saber cuáles son nuestras prioridades, estas son nuestras prioridades. Por esto hay que orar en primer lugar. Y sí, también hay que orar por comida, por provisión, por salud, por trabajo. Pero a la luz de lo que acabamos de leer, podríamos decir que esas son cosas no tan importantes, no tan prioritarias como lo que Pablo está diciendo aquí. Bien, hermanos, gracias por este tiempo. Si alguno tuviera alguna observación o comentario o alguna pregunta, entonces lo pueden hacer, pueden ahí prender su micrófono y hacer la pregunta o dar el comentario que desean.